Mire, yo creo que pues, el camino que les queda ahorita es la apelación especial, posteriormente la casación, y como la ley de amparo establece que no hay ámbito que no sea susceptible de amparo, pues el amparo. Este tema va a llegar hasta la Corte de Constitucionalidad. Yo comparto el criterio del amigo acá en el sentido de que no se puede hablar de lavado de dinero, porque el lavado de dinero presupone una situación jurídica previa, es decir, que el dinero del que se trate sea dinero mal habido, que proceda de un delito, por ejemplo, del contrabando o del narcotráfico, lo cual no es el caso. Primero que todo, yo me preguntaría, ¿qué hace el Congreso con 82 millones de quetzales ahorrados? Si Dios no tiene facultad para ahorrar nada, pues claro, ese dinero debió haber vuelto al fondo común. Segundo, el problema del señor Girón sí es grave, porque él, a sabiendas que era dinero del que no se podía disponer para inversiones, lo invirtió. Y el intermediario, que es el Banco 1, y el señor Stein, el hermano del actual funcionario del gobierno y ex vicepresidente, pues evidentemente tiene que ver, y por qué no está en el proceso. Entonces, eso sí es decepcionante, que el Ministerio Público solamente se dirija contra quienes las luces atraen, ¿verdad? Pero deja de lado a verdaderos culpables que sí no pueden negar el conocimiento financiero del delito que estaban conociendo, como el banco precisamente, ¿no? Este caso nos lleva también al tema de la ley electoral y de partidos políticos, porque paralelo cuando está a esto, se conoce que el entonces candidato Otto Pérez Molina recibe 600,000 quetzales por parte de MDF al calor de la segunda vuelta electoral cuando competía junto con Álvaro Colón por la presidencia. ¿Cómo podemos evitar que dinero de esta procedencia, porque no es posible que haya caído a quien era uno de los punteros en ese entonces en las encuestas? O sea, ¿cómo evitar, no digamos la malversación de que se desaparezcan fondos públicos, pero cómo evitar esto, Marvin, de que no puede ser que a un candidato presidencial le haya caído dinero de un ente como MDF, que no se sabe si era dinero de los 82 millones o de dónde era? Bueno, el tema aquí pasa otra vez por el Congreso de la República, lamentablemente. Es decir, hay dos leyes importantísimas en el Congreso que están detenidas, que están estancadas, que han sido boicoteadas, saboteadas, incluso por una parte, por un grupo del mismo Partido Patriota. Hay que recordar que cuando pasa la reforma tributaria y se aprueba la creación del Ministerio de Desarrollo Social y del Consejo Económico Social también, que fueron 3 leyes que pasaron casi que express en el Congreso, la propuesta del Patriota fue que a la par de poner más impuestos, sobre todo para la clase media y los asalariados, era proponer una serie de leyes en favor de la transparencia y la lucha contra la corrupción. Sin embargo, esas leyes ahí están detenidas y estancadas. Claro. Y la otra ley, en relación a lo que mencionabas, es evidentemente las reformas a la ley electoral y de partidos políticos, para evitar precisamente el financiamiento oscuro, el financiamiento poco transparente de las campañas de los partidos políticos, porque evidentemente quien invierte en un partido político lo hace esperando una ganancia mucho más adelante, que no es del 100%, es del 1000%, a través de contratos oscuros como el de la portuaria Quetzal, por ejemplo. Yo quisiera, perdone, antes de que sigamos, yo quisiera tocar el tema de la reforma a la ley electoral y de partidos políticos. Si vemos la reforma, no se ocupa del problema del financiamiento. Entonces, es pura farsa. Es decir, lo más importante, que es precisamente lo que tocaba Marvin, que no entren dineros mal habidos o mal intencionados a las campañas, eso no se está regulando. Y la única forma de evitar eso es, aunque a la gente y al pueblo le pueda sonar mal, que sea el gobierno quien pague las campañas y que le dé lo mismo a todos y prohíba que reciban más y le prohíba a los medios pautar más. Es decir, solo el día que haya una regulación tan estricta que iguale a todos los partidos políticos para que todos puedan exponer su plataforma de la misma manera, vamos a evitar ese tipo de inversiones. Pero en tanto se permita
a entidades privadas contribuir con las campañas, el problema... Viendo este compadrazgo que existe hasta este momento. Otro tema que también es muy evidente, hablamos de que la ley anticorrupción ha sido boicoteada, ha sido un bochorno, lo que hemos visto en el Congreso de la República y demás, pero también se ha visto esa ley como que si fuera la salvadora del tema de la corrupción, cuando no es así. Hay muchas otras leyes, como hablábamos de la ley electoral y de partidos políticos, que definitivamente tienen que ser modificadas, pero quedan otras también en el tintero, como por ejemplo el tema de la ley de antejuicio, porque por ejemplo con el caso de Rubén Darío Morales habrían pasado casi 3 años para poder llegar a procesarlos. Además de estas 3 leyes, ¿qué otras del ordenamiento jurídico guatemalteco tienen que ser modificadas, además de la de amparo también? Mire, fíjese que yo le diría que no hay que modificar nada, ni hay que legislar más. Lo que tenemos que hacer es volver a la educación que había antes, revalorizar y remoralizar nuestra sociedad. Si usted ve, por ejemplo, la ley de extinción de dominio, eso ya existía en el Código Penal, está el comiso. ¿Para qué necesitamos una nueva ley? La ley anticorrupción. Bien decía Marvin hace un ratito, está la estafa. Hay medios ya en nuestra legislación para castigar todos esos hechos. Lo que no hay es voluntad política. Mire el amparo, que se hace mal uso del amparo. No es que se haga mal uso del amparo, es que si los juzgadores resuelven mal, violan el debido proceso, pues el amparo es procedente. Entonces, es cuestión de la sociedad. Mientras nuestra sociedad no cambie, mientras nosotros no cambiemos, el país no va a cambiar. Anoche lo decía Sagastume Gemel acá, mi profesor, y lo decía mi otro amigo, el colega abogado, es un problema moral, es un problema de podredumbre social, no es un problema de leyes. Ahora, finalmente, Marvin, vemos un Estado completamente ya colapsado. Un expresidente a punto de ser extraditado, un expresidente del Congreso condenado ayer y un expresidente de la Corte Suprema de Justicia involucrada en un caso no menor de femicidio. O sea, ¿qué va a pasar aquí? O sea, ¿hacia dónde vamos? 3 expresidentes de los 3 organismos del Estado con problemas riñendo con la ley. ¿Qué va a pasar? Bueno, alguien ahí decía que estábamos a la orilla del abismo y que dimos un paso adelante, ¿no? Es decir, evidentemente el Estado de Guatemala va en un declive cada vez más grave en temas de corrupción. Es un mal que afecta a todo nivel. Nosotros a lo largo del tiempo que hemos trabajado en Acción Ciudadana hemos dicho que el único cambio que ha habido en corrupción es que la corrupción se ha democratizado. Es decir, que ha bajado a todos los niveles de la sociedad, ha permeado todos los niveles de la sociedad. Yo estoy de acuerdo con el licenciado Comparini, aunque yo sí creo que también, aparte de que existen una serie de figuras delictivas que no se utilizan por parte de la mayoría de juzgadores y el propio Ministerio Público, creo que se hace falta legislar en muchos temas. Y yo creo que uno de los temas fundamentales es, volviendo a lo que hablábamos anteriormente, regular el financiamiento privado de las campañas políticas. Ese es uno de los grandes orígenes de los males. Lamentablemente sería muy bueno regresar a que la gente tuviera moral, tuviera ética, pero evidentemente no se puede apelar a eso, menos en la clase política que tenemos actualmente gobernando el país. Es decir, decirles que tengan voluntad, decirles que hagan bien las cosas es imposible. Aquí la única forma, creemos nosotros, es que hayan sentencias ejemplares en casos de corrupción. Y en eso creo que sí hemos avanzado. Tenemos, por ejemplo, un exalcalde de Antigua Guatemala detenido, y no solo él, sino a toda la red de corrupción, que es lo que no pasó en el caso de MDF y los 82 millones del Congreso. Ahí seleccionaron a algunas personas, pero todo el resto de la red está intacta, como bien decía el licenciado Comparini. No hay que cerrar el caso todavía. No hay que cerrar el caso. Entonces debería ser igual que el caso de la Antigua, que agarran a toda la red de corrupción, que es la única forma de atacar ese mal que nos está llevando evidentemente a la debacle. Ahora, ese tema que usted tocaba, 3 expresidentes y un alcalde en funciones procesados, eso es un avance. Eso en época de Lucas no se veía. Estamos ya en tiempo, ya tenemos compromisos todavía. Son las 7 de la mañana con 47 minutos y les agradecemos a ambos por haber venido a comentar con nosotros en la mesa de las 7 a.m. el tema del desvío de 82 millones de quetzales y el fallo recién pronunciado el día de ayer en contra de Eduardo Meyer y también Raúl Girón. Vamos a la pausa comercial, Marco. Así es, ya venimos con más información.